Si todo lo que logramos con el estudio de la Epístola a los Gálatas es simplemente quedarnos con un conocimiento intelectual de lo que es el Evangelio, habremos perdido de vista el centro de la enseñanza del apóstol. El apóstol Pablo nos ha preparado y nos ha enseñado a través de la carta a los Gálatas una fe que es tan radical, una fe que es tan potente y una fe que es tan sólida que puede ayudarnos a vencer cualquier obstáculo en nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Amados hermanos, estamos agradecidos de poder estar juntos nuevamente para terminar con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en la última parte, en los últimos versículos de esta tremenda y esta hermosa y potente epístola que hemos podido, con la gracia del Señor y con su ayuda, haber estudiado por varios meses ya, y damos gracias al Señor por estar juntos de nuevo. Y hoy nos corresponde entonces mostrar el último aspecto o la conclusión de lo que el apóstol Pablo nos ha mostrado y la exposición que ha hecho, la argumentación que ha hecho acerca de cómo debiéramos como creyentes mirar la iglesia, entender la fe y poder vivir también esta fe. Y hoy vamos a ver un aspecto realmente importante y desafiante que nos va a ayudar a entender de lo general y salir de un poco de la teoría, pero volcarnos hacia completamente la práctica del Evangelio. Así es que quiero que compartamos hoy los versículos que corresponden a nuestra escuela dominical en Gálatas capítulo 6 de los versos 11 al 18. Y demos lectura juntos a la palabra del Señor para entrar ya en el estudio de ella. Dice la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de haber llegado hasta este punto de la enseñanza del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por la epístola a los Gálatas. Gracias, Señor, por haber desafiado nuestra vida durante este tiempo con su enseñanza. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder seguir abriendo tu palabra, poder estudiarla y poder transformar nuestras vidas a través de ella. Señor, bendice nuestras vidas, ayuda al predicador y ayuda a todos aquellos que van a escuchar tu palabra para ser transformados por ella. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, tenemos el resumen, tenemos la conclusión de la epístola a los Gálatas del apóstol Pablo. Y si quisiéramos cerrar esto y si quisiéramos darle un sentido en una sola frase de cómo podríamos cerrar esta enseñanza, lo que a mí me causa impacto es la frase o la palabra que el apóstol esboza allá por el versículo 15, cuando dice que ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino una nueva creación. Y creo que esto es la esencia de lo que el apóstol Pablo nos ha querido enseñar a través de todo este tiempo, porque ya hemos hablado de estos dos extremos de los que él ha querido librar a la iglesia de los Gálatas y, por cierto, también a nosotros, del extremo del legalismo y del extremo del libertinaje, del extremo de aquellas dos cosas que producen que el hombre
se mantenga en una situación de esclavitud y nos ha querido centrar, ha querido poner nuestra vida en el centro de la libertad cristiana y de nosotros poder comprender que la libertad cristiana no es ocasión para la carne, ni es ocasión tampoco para que desestimemos a otros hermanos, sino que la libertad cristiana es una libertad que nos ayuda, nos motiva y nos facilita el camino para poder obedecer a Dios y para poder ser todo lo firme y lo sólido y lo estable que podamos ser en el Evangelio. Es aquella libertad cristiana que permite que hombres y mujeres den su vida por completo y que desestimen cualquier otra cosa como arraigo en esta tierra para poder sostener sus vidas. Así es que en estos versículos de la conclusión, y no por ser una conclusión, tienen menos contenido, es algo que nosotros vemos en las epístolas del apóstol Pablo de continuo, cómo es que de inicio a fin está cargada de enseñanza y no pierde oportunidad, por supuesto, inspirado por Dios, para poder mostrarnos y para poder enseñarnos hasta el fin de cada uno de sus escritos cómo es que el Señor se manifiesta y cómo es que el Señor se glorifica en nuestras vidas a través de estas enseñanzas. Así que lo que quiero que hoy compartamos es que veamos el tenor final con el que el apóstol Pablo escribe, luego que veamos el contraste de las dos vidas que el apóstol Pablo va a poner en contrapeso y finalmente veamos el desafío y a quién nos está llamando y cuál va a ser la bendición de aquellas personas que van a decidir y van a confiar en vivir a través de esta verdad. Entonces, lo primero es que versículo 11, vamos a ir de inmediato, y versículo 11 nos muestra una realidad de cómo el apóstol Pablo llega hasta este punto y cómo es que la iglesia puede tener confianza en todo lo que el apóstol ya ha hecho, ha dicho y ha confirmado como una enseñanza de su puño y letra, como una enseñanza de su mano. Él dice en el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Según comentaristas, según lo que uno ve, lo que entiende y lo que puede ver, apreciar acerca de toda la escritura del apóstol Pablo, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, hay dos cosas que caracterizan en este tiempo al apóstol y también a la manera en que las epístolas se traspasaban. Y una de ellas es que no siempre los escritores o los autores de las epístolas escribían de su puño y letra, sino que tenían personas que les ayudaban, que podía llamarse un amanuense, ¿no es cierto?, o alguien que les ayudaba con la escritura. Y en otras oportunidades también se ve que estas personas aparecen y por eso tenemos conciencia y tenemos entendimiento de que había personas que ayudaban o que colaboraban en la escritura de las epístolas. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos muestra y se da a conocer esta persona, Tercio, por ejemplo, que era quien le ayudaba o quien le ayudó a escribir ciertas o algunas de esas epístolas. En este caso, el apóstol Pablo creo que hace dos cosas al mostrarnos que él está escribiendo y dice, mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Primero está diciendo que ya en esta sección está escribiendo él, ¿no es cierto? Está escribiendo con su propia mano. Y la segunda indicación, que también sabemos por contexto o por historia, es que nosotros reconocemos en el apóstol Pablo cómo es que él describe al inicio de la carta de los Gálatas cómo llegó a la iglesia con un problema de salud en su vista, en sus ojos, ¿no es cierto? Que probablemente sea esa la razón y hay dos opciones que podríamos esbozar para entender cuando el apóstol dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Una opción es que el apóstol lo que está haciendo es intensificar, quiere que pongamos atención, quiere que le demos importancia a lo que ahora va a decir y por eso está diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y la segunda opción es que no quita el énfasis en la primera, pero que además pudiera hacer que el apóstol Pablo, por causa de su problema a los ojos, de su problema de salud, él tuviera que haber escrito con mayor cuidado y por lo tanto con letras más grandes por su problema en los ojos. Sin embargo, una u otra, cualquiera sean las inclinaciones que usted pudiera tener en términos de interpretativos de esto, lo cierto es que esto nos ayuda a comprender dos cosas. Primero, que el apóstol Pablo nos quiere decir algo importante en la conclusión y que nosotros podemos ver a partir de esto también cómo es que las limitaciones, si el caso fuera que esto haya sido por su problema de salud, nosotros podríamos sacar enseñanzas de esto, de cómo es que las limitaciones de salud no son impedimentos para el servicio. El apóstol Pablo nos va a mostrar y nos ha mostrado a lo largo de todas sus enseñanzas de que él no tuvo problemas de servir cuando estuvo en aflicciones, cuando estuvo en pobreza, no tuvo problemas de servir cuando ha tenido dificultades, ni incluso cuando tiene limitaciones físicas, ni incluso cuando tiene limitaciones de salud,
para él no ha sido una oportunidad de servir, porque ya lo va a decir más adelante, él lo que quiere es entregar su vida a Cristo y no quiere nada más que entregar toda su vida y sin reservas y sin excusas de ningún tipo, ni siquiera de índole físico, para poder servir a su Señor. ¿Está la transformación que tiene el apóstol Pablo? ¿Está la convicción que tiene? ¿Está la fe que vamos a describir ahora más adelante? Que él es capaz entonces de obviar cualquier intento de poder obstaculizar el trabajo que él tiene que hacer en el reino, sino que él va a poner todo a los pies de Cristo y va a avanzar. Creo, hermanos, que esto es algo relevante para nosotros hoy en día. Cuando nosotros vemos nuestro servicio al Señor, más bien basado en la comodidad o en la oportunidad de no ser incomodados. Cuando tenemos que servir, por supuesto, en el reino del Señor, pero solamente en aquellas áreas o aquellas cosas que no me incomoden. Creo que esto es un reto para nosotros, para las generaciones nuevas, de no ser cómodos al servicio al Señor y de mirar en el apóstol Pablo un ejemplo de vida, de servicio, así como también lo tenemos a lo largo de la historia en nuestros antepasados, en nuestros pastores que nos presiden, en aquellas personas que han dado su vida por el Evangelio, como nosotros no hemos visto ejemplos de personas que se hayan reservado. El apóstol Pablo dice dos cosas con esto que creo que nos llaman la atención. Lo primero es que debemos intensificar la mirada que estamos poniendo en la enseñanza que nos va a dar. Lo segundo es que nosotros no debemos reservarnos, ni por impedimentos físicos incluso, de servir en el reino del Señor. Así es que el versículo 11 dice de esta manera. Entonces entramos a la importancia, entramos a lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Versículos 12 y 13 nos hablan de este contraste entre dos tipos de vida, entre dos cosas que los cristianos en alguna medida deciden cómo vivir. Uno puede decidir vivir según el versículo 12 o puede decidir vivir según el versículo 14, 12 o 13 o decidir vivir según el versículo 14. Porque finalmente estas personas que están acá nos muestran, estos tres versículos, 12, 13 y 14, nos van a mostrar el contraste entre dos tipos de vida. Una vida carnal, una vida que, por supuesto, si es carnal no es cristiana, si es carnal es una vida de autoengaño porque tiene apariencia de evangelio, pero finalmente no es una vida evangélica, y una vida evangélica, pero una vida evangélica no nominal, sino que una vida evangélica real, una vida evangélica comprometida con el servicio al reino. Versículos 2 y 13 dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Lo que vemos en estos dos versículos es precisamente la descripción de Pablo de que estas personas tienen una mente carnal, tienen una vida, un estilo de vida carnal provocado, producido por el legalismo, producido por esta idea que se introduce al Evangelio de hacer que las personas, además de confiar en Jesús, que va a ser la vida cristiana, por decirlo de alguna manera, o va a ser la vida evangélica, pero que además de confiar en Jesús como su Salvador o confiar en la salvación en Cristo, tendrían que ellos procurar mostrar, fortalecer esa fe con acciones propias que les permitan a ellos sentirse confiados. Pablo va a decir, no, la confianza debe estar en Jesús, y vamos a ver eso en un tipo de fe, de una vida que es una vida evangélica. Si usted quiere ver una vida evangélica, mire la enseñanza ahora que vamos a mostrar del apóstol Pablo. Pero lo que está mostrando en este minuto es la mente carnal. La mente carnal, ¿qué características tiene? Por ejemplo, podemos ver en estos versículos, hermanos, que es una vida que en verdad se basa en agradar a la carne. Estas personas se basan en agradar a la carne. Y cuando hablamos de la carne, no simplemente hablamos de aquellas pasiones pecaminosas de la carne que tienen que ver con la inmoralidad, sino que tienen que ver con aquellos llamados de la carne o aquellas necesidades de la carne que tienen que ver con satisfacer sus sentidos, sus sensaciones. Entonces, una vida carnal o una mente carnal basa o prioriza sus deseos por encima de la verdad. Es decir, ¿la verdad cuál es? La verdad es que tienes que confiar en Jesús. Pero una mente carnal lo que va a hacer es confiar en sus deseos.
en sus deseos de sentirse tranquilo, en sus deseos de sentirse bien, en sus deseos de mostrar, en sus deseos de tener paz para con los demás, en sus deseos. Una mente carnal no es solamente una mente libertina, sino que también es una mente religiosa. Es una mente que basa su vida en función de sus tradiciones y basa su seguridad cristiana en las tradiciones, más que en la vida en Cristo Jesús. Con esto ya lo hemos dicho antes en lecciones y no nos vamos a alargar hasta ese punto. Hemos dicho antes que las tradiciones en sí mismas no son malas, que las tradiciones, y lo he repetido yo en algunas otras predicaciones, ahora precisamente en el Evangelio de Marcos, que las tradiciones, no todas las tradiciones son malas, no todas las tradiciones son pecaminosas, pero toda tradición que está sobre la verdad del Evangelio de Cristo, esa tradición no necesita ser seguida. Es más, debiera ser desechada. Pero lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo está diciendo que este tipo de personas tiene una mente religiosa. ¿Por qué? Porque se basan en ellos mismos. Fíjense cómo dice el versículo, que lo que ellos hacen, esta mente carnal, esta mente religiosa, lo que hace es imponer sobre las personas una especie de yugo, una especie de enseñanza que ellos deben seguir, como por ejemplo la circuncisión, y lo hacen, como dice la palabra, solamente para no padecer persecución por la causa de Cristo. Es decir, estas personas cuando estaban pensando en esto, estaban pensando en librarse precisamente del yugo o librarse de la persecución que iban a hacer los judíos contra ellos acerca de las leyes o de guardar las costumbres de la religión judía. Así es que, como no quieren tener problema con los judíos, entonces mandan a esta nueva generación de creyentes también a unir la enseñanza de la fe en Cristo con lo que ellos hacen. Pero en verdad, no es porque tengan convicción en eso, sino más bien porque no quieren tener ellos problemas. De ahí que una mente carnal se basa en el evitar, ¿no es cierto? Evitar el sufrimiento. Evitar en ellos mismos los problemas, en evitar en ellos mismos tener que confrontar las verdades. ¿Se han dado cuenta que nosotros hemos visto en los versículos anteriores que el apóstol Pablo llamaba a que una iglesia sana, a que personas que en verdad están creyendo en el Evangelio tienen dos responsabilidades? Una es ser directos contra el pecado y lo segundo es restaurar a las personas. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra un sentido en donde nosotros tenemos una responsabilidad en el Evangelio que no podemos eludir, pero sin embargo los mentes carnales, por llamarlos de alguna manera, ¿no es cierto? Los mentes carnales, ellos no quieren sufrir. Ellos quieren evitar el sufrimiento, ellos quieren evitar la confrontación, ellos quieren evitar ir en contra de un sistema, de un sistema de tradiciones por no querer enfrentarse a la verdad. Entonces estas personas tienen dos características, es que en el énfasis que ellos hacen, el énfasis en verdad no está en la verdad, está en ellos mismos. ¿Y cómo se reafirma esto? Es que está en un énfasis en ellos mismos en términos de no confrontar y de no sufrir. Quieren librarse de la persecución, que no los persigan, que no les digan nada y mantener un estatus dentro de ese sistema. Esa es la otra manera en que podemos ver una mente carnal, que trata, que se amoldan. ¿Se han dado cuenta ustedes de que hay personas que saben manejarse? Cuando nosotros vemos como personas, por ejemplo, que no quieren confrontar la situación, sino que quieren aprovecharse del sistema, saben andar, saben tratar con ese sistema de tal manera que ellos nunca se vean metidos en un problema. Son aquellas personas que nosotros vemos en ciertos círculos que son este tipo de personas que nunca queda mal con nadie, que siempre saben manejarse bien, que siempre tratan de salir jugando, que siempre tratan de no caer en ninguna complicación que los pudiera sacar de su posición de quietud. En realidad son gente oportunista. En realidad es gente que no está sirviendo al reino, es gente que simplemente está buscando guardar una posición. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que estas personas ni siquiera son capaces ellos mismos, tienen otra característica, que lo que quieren entonces es mantener bajo control su situación, pero la Escritura lo revela de esta manera y ellos mismos no pueden ni siquiera cumplir las leyes. Los versículos lo decían aquí arriba, dicen, porque ni aún, versículo 13, ni aún ellos mismos que se circuncidan guardan la ley. Es otra característica, que en verdad ellos nunca terminan por ser
personas honestas, nunca terminan ser personas piadosas, van a ser personas que imitan la piedad y esto es algo que es evidente incluso entre ellos mismos. Recuerden ustedes en el concilio, Hechos 15, del verso 19-20, dice esto, lo dice el apóstol, o sea, uno de los apóstoles dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogados y sangre. Versículos más adelante va a mostrarnos que decía: ¿para qué se les inquieta si nosotros mismos no podemos cumplir todas estas cosas? No inquietemos a los gentiles. Esta es una mente, digamos, carnal, una mente basada en sí misma, una mente que quiere mantener el control, una mente que nunca quiere confrontarse con la verdad. Pero tenemos una mente evangélica, versículo 14, y creo que es el centro del llamado del apóstol Pablo en nuestras vidas, y si debiéramos quedarnos con alguna conclusión, creo que debiéramos quedarnos con la conclusión que Pablo hace en estos versículos, porque más adelante vamos a ver las bendiciones que esto tiene. Pero la mente evangélica, que le podríamos llamar de esa manera, y me gusta el término evangélico porque nos ayuda a englobarnos a todos los creyentes y no nos categoriza por denominaciones. No estoy hablando de pentecostales, ni de bautistas, ni de presbiterianos, ni de, qué sé yo, cualquier otro tipo de denominaciones, sino que lo que estoy diciendo es una mente basada en el evangelio, una mente evangélica. Pero lejos esté de mí, dice el versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la mente evangélica, y que quiero simplemente mostrar que esto está haciendo un contraste, porque el versículo 14 parte, y siempre hemos dicho en nuestra iglesia, ¿cierto? Hemos tratado de ver esto, que hay palabras que son sencillas, pero que nos ayudan a comprender una idea potente. Por ejemplo, este mismo versículo 14 parte con una palabra que dice pero, es decir, todo lo anterior es una cosa, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese pero nos ayuda a entender que lo que está pasando ahora es un contraste, que lo anterior no es el camino, pero que esto ahora nos va a dar una idea cabal de lo que es una mente evangélica. Nosotros hemos dicho y hemos visto en algunos otros tiempos, cuando hemos estudiado la palabra en la iglesia, en aquellos tiempos que hicimos algunos discipulados, cuando hablamos acerca de la fe, porque una mentalidad evangélica no es simplemente una mentalidad que conoce cosas, sino que es una mente que se goza, se regocija, ¿sí? Y confía única y solamente en la cruz. Y por favor, pongan atención a esta frase porque no es una frase al azar, sino que es una frase que la he construido para poner énfasis en lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar. Y lo repito, dice: una mente evangélica se goza, se regocija y confía única y solamente en la cruz. Y si pudiéramos resumir esto de otra manera, tendríamos que volver a esa enseñanza donde estábamos nosotros entendiendo algunos aspectos de la fe. Y recuerden que la fe, para que nosotros lleguemos a gozarnos, o como dice el apóstol Pablo, más drásticamente todavía, a gloriarnos en la cruz de Cristo, una fe no puede estar basada simplemente en una comprensión, no puede estar basada simplemente en un conocimiento, ni tampoco puede estar basada simplemente en una aceptación de esa verdad, sino que tiene que ser una fe que termina descansando en aquello que se conoce y en aquello que se acepta. En la teología reformada nosotros entendemos la fe con estos tres conceptos. Martín Lutero, de hecho, dijo que la fe que él entendía era una fe completa, es una fe que es cabal, que tiene conocimiento intelectual, que tiene un asentimiento de la verdad y que tiene una confianza en aquellas dos cosas anteriores. En términos latinos, en términos latinos o en latín, esto sería que la fe está compuesta de tres palabras. Martín Lutero decía notitia, ascensus, fiducia. Esas tres cosas estaban contenidas en la verdad de la fe. La fe, y Juan Calvino también lo entendía de esta manera,
y así reformadores y también teólogos más contemporáneos lo entienden así, es que la fe reformada, la fe que salva, la fe que es una fe salvífica, la fe que nos permite a nosotros entregar nuestra vida hasta lo sumo, hasta la muerte, una fe que es así de fuerte. Esa fe tiene estos tres componentes, tiene notitia, ascensus y fiducia, es decir, tiene un conocimiento intelectual, tiene un asentimiento, es decir, un reconocimiento de esa verdad, pero también tiene un elemento que es trascendental para los reformados, que fue trascendental, que fue la confianza en aquellas dos cosas. Y Pablo lo que nos está diciendo cuando dice que él se gloría, es precisamente está haciendo énfasis en este tercer elemento, que es confiar. Se gloría, confía y descansa en la verdad de la cruz de Cristo y en nada más. En nada más. ¿Cómo funcionan estos tres elementos para que podamos mirarlo? Entonces, por ejemplo, la noticia o el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento del Evangelio. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, Gálatas 2:16. Ahí Pablo estableció el primer clavo, que era la noticia del Evangelio, la información del Evangelio a los Gálatas. Le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso fue un conocimiento que Pablo le dio a la iglesia, eso es el conocimiento de la fe, eso es el conocimiento del Evangelio, pero es conocimiento. Cada persona, esto lo puedes tú entender, hermano querido, tú podrías aprender todo lo de memoria, pero si te lo aprendes de memoria, si lo conoces, si te lo aprendes de memoria, eso no significa todavía nada. Hay muchas personas que conocen la verdad del Evangelio, hay muchas personas que saben cómo funciona el Evangelio, pero no se van a gloriar en eso. No van a llegar. No van a llegar a esta fe que nosotros estamos buscando y a la fe que esperamos de parte del Señor. Conocen el Evangelio. De hecho, personas ateas van a conocer estos principios, van a conocer estas palabras. Yo recuerdo haber estudiado en algunos de los cursos del Instituto Bíblico, mucho tiempo atrás, el Instituto Bíblico Pentecostal. Me acuerdo haber pasado un par de semestres estudiando ahí y en la clase había un ateo. Había una persona atea y nosotros le preguntamos, oye, pero ¿por qué tú estás aquí? Y él decía, bueno, quiero conocer el Evangelio, quiero conocer esto. Hasta el término de los cursos que hicimos juntos, esa persona nunca llegó al conocimiento del Señor, a la fe que Pablo nos está proponiendo que nosotros lleguemos. ¿Por qué? Porque él tuvo solamente noticia, él tuvo solamente un conocimiento intelectual. Pero veamos cómo este conocimiento intelectual avanza hacia la aceptación. Es decir, no solamente una comprensión intelectual, sino que habrá una aceptación. Gálatas 2:20 nos muestra este principio y dice, con Cristo, ahora Pablo avanzó y ahora está diciendo que no solamente conoció, sino que él ahora aceptó esa verdad y la internalizó en su vida. Recuerden, estamos queriendo hablar de una fe que permite que alguien se gloríe en la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, yo conocí, Gálatas 2:16, ahora yo acepto, y Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya no solo conoció, ahora está aceptando esa verdad en su vida y la ha internalizado. Pero de nuevo, ¿es esta la fe que nos ayuda a gloriarnos en el Evangelio? Hermanos queridos, no. Porque hemos visto personas que también actúan en el Evangelio, personas que también trabajan por el Evangelio, personas que también dan su vida por el Evangelio, pero no descansan en la obra del Evangelio. Hemos visto como personas, incluso el Señor lo dijo en los Evangelios, cuando dice, vendrán algunos a decirme, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Y yo les voy a decir, apartaos de mí, porque no los conozco. Personas que no solamente conocieron intelectualmente, personas que dieron a través de una aceptación de eso y caminaron con él. Recuerden que en los evangelios también el Señor dice otra cosa. Dice que hubo muchas personas que caminaron por él, que estuvieron con él, pero que después lo dejaron. Eso creo que lo dice en Juan, en el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque sus corazones todavía comprendieron, conocieron, pero finalmente aceptaron simplemente esa verdad y caminaron, pero no terminaron gloriándose en la cruz de Cristo.
Así que ahora veamos el tercer componente. Hemos visto primero la noticia del Evangelio, el conocimiento intelectual. Hemos visto aquí la aceptación, que es una vida que incluso puede obrar en el Evangelio. Pero ahora veamos la joya de la fe salvífica. Veamos el elemento que permite que una persona pueda descansar en esto. Y eso es fiducia. Fiducia en el término, ¿no es cierto?, significa confianza, confiar. Es una fe que se gloría en la cruz de Cristo. La gloria del cristiano, hermano amado, es una jactancia. Es una jactancia que para el mundo es locura. Es que cuando no solamente yo conozco algo, no solamente cuando lo acepto, sino que cuando después yo avanzo a confiar, a descansar sobre esa verdad, es que entonces la fe se transformó en algo más que simplemente una fe que me lleva a mí solamente a creer, sino que ahora es una fe en la que yo descanso. Y si descanso, entonces soy capaz de dar mi vida. ¿Cómo funciona una jactancia en la fe? Por ejemplo, funciona de la siguiente manera. Yo les acabo de decir, la fe salvífica es una fe en la cual nosotros nos gloriamos de aquellas cosas que para el mundo son locura. Gloriarse en la cruz es locura. Y una ilustración que nos podría ayudar para ilustrar esto podría ser la siguiente. Por ejemplo, tengo un joven, o podríamos pensar en un joven que dice, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy feliz. ¿Por qué? Porque di mi examen de grado y me fue excelente. ¡Wow! ¿Te fue excelente? Sí, digo, contesté todo, sabía todas las materias, así que me saqué una súper buena nota y me gradué. Pero ahora viene el cristiano a jactarse. Y dice, yo también estoy súper feliz. Y dice, ¿por qué tú estás feliz? Sí, yo también di mi examen de grado. ¿Y cómo te fue? Me fue pésimo. ¿Por qué? Que no pude contestar nada, no sabía nada. Me preguntaron y en verdad no supe qué hacer. No tenía respuesta, no sabía la materia, así que me fue muy mal. No sabía nada. Pero luego, los profesores me miraron y me regalaron la nota. Me hicieron pasar. No, ¿y no hiciste nada? No hice nada. ¿Cómo fue entonces que te graduaste? Un regalo. Y estoy orgulloso de eso, dice esta persona. Termina diciendo. ¿Se dan cuenta que gloriarse de una cosa así es una locura? Gloriarse de que te regalaron una nota, gloriarse de que no sabías nada, gloriarse de que no tuviste capacidad, ni siquiera no aprendiste nada, entonces gloriarse de un regalo. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien que se gloría, que está feliz, que está contento, que es capaz de exponerlo, que es capaz de descansar en eso. Yo soy un profesional porque me regalaron la nota. Yo soy un profesional porque alguien vino y pagó el precio por mí. Yo soy un cristiano, ¿por qué? Porque alguien me lleva al cielo sin yo tener mérito alguno. Por eso es que Pablo es capaz de decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en esto, en la cruz de Cristo. Gloriarme simplemente en aquellas cosas que son locura para el mundo. Hermanos, si algo nos deja a nosotros ver esta carta, y al final de esta carta, si algo nos deja ver, es el hecho de que nosotros debemos comenzar a caminar como iglesia en una fe que yo espero que usted y yo podamos descansar simplemente en eso. Pero no simplemente conocerlo, no simplemente actuar, sino que ahora también ser capaz de gloriarnos en eso. Y eso nos va a llevar a ser perseguidos. Eso nos va a llevar a ser personas que no calcemos con este mundo. Eso nos va a llevar a ser personas que tengamos que tomar decisiones a veces radicales. Eso nos va a llevar a tener que padecer por la cruz de Cristo. Así que Pablo dice que Él está crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para Él. ¿Por qué? Porque una persona con este tipo de fe, una persona con esta calidad de fe, es una persona que se vuelve primero una persona incontenible para el mundo. Es una persona que se vuelve poco relevante para el mundo. Es una persona que se vuelve poco atractiva para el mundo. Es una persona en la que ahora lo invitan y ya no lo quieren invitar más, porque ya se cansó el mundo. Pero también este hombre se ha cansado del mundo. Se ha cansado de los vicios, se ha cansado de la mentira, se ha cansado de pecar, se ha cansado porque ya no le encuentra sentido. El mundo para él está crucificado y él ha sido crucificado para el mundo. Pablo, cuando habla de gloriarse en esta calidad, hermano.
No nos engañemos. Pablo nos está dejando al final de esta epístola un desafío tremendo, un desafío en donde nos está diciendo, si tú llegas a una calidad de vida, a una calidad de fe en la que simplemente conoces verdades del Evangelio y andas por esas verdades, pero no eres capaz de gloriarte en esas verdades, entonces has perdido el punto. Has perdido el punto. Porque donde yo te quiero llevar, precisamente dice el apóstol Pablo, es el versículo 15. Porque en Jesucristo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino una nueva vida. Una vida que se gloría en la cruz de Cristo es una nueva vida. No es una vida arreglada, no es una vida adaptada. No es una vida que sabe andar bien por el legalismo. No es una vida que sabe conciliar los límites entre el pecado y la pureza. No es una vida que anda por ahí simplemente mirando cuál es la línea fina para no caer en pecado, pero para estar consciente y a cuentas con Dios. No es una vida que anda mirando cuánto puedo pecar para que el Señor no me saque del cielo, o cuánto tengo que hacer para que nadie me acuse de pecador. Cuánto tengo que ir a la iglesia, cuántas veces al mes tengo que ir para que me consideren hermano, o cuántas veces no tengo que ir a ciertos lugares para que no me consideren pecador. Ese tipo de vida, Pablo está diciendo, es basura. Ese tipo de vida es una vida pecaminosa, es una vida carnal, es una vida que no es vida en el Evangelio. Una vida en el Evangelio es una vida que no considera nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Es una vida nueva, es una vida que se gloría en la cruz de Cristo. Y para estas personas hay una bendición, y con esto vamos a terminar. Para estas personas hay una bendición. ¿Cuál es la bendición? Que todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál? La anterior, la de vivir una vida que se gloría en la cruz de Cristo. Para todos aquellos que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea con ellos y al Israel de Dios. Paz y misericordia sea con ellos. Pablo no manda ni bendice a todas las personas. Pablo no desea la paz ni bendice con misericordia a todas las personas, solamente a aquellos que se glorían en la cruz de Cristo. De aquí en adelante nadie me acuse, dice el apóstol Pablo. Nadie me moleste, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo lo ha marcado en su cuerpo. Las enseñanzas. La debilidad que vimos en el primer versículo. Cómo es que el apóstol Pablo no se negó a servir aun cuando había pruebas, aun cuando había oposición, aun cuando había limitaciones físicas, aun cuando había persecución. Fíjense en las características. Problemas, situaciones difíciles. Piensen en la iglesia, por ejemplo, de Corintios, situaciones de pecado, una iglesia que lo estudiamos hace un poco tiempo atrás, que cualquiera de nosotros al final de esta carta hubiera dicho, ¿saben qué? Yo no quiero nada con esto, cerremos esa iglesia porque tiene muchos problemas, pero Pablo no se resistió, no cedió a esa tentación, sino que trabajó hasta que por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la sola predicación del Evangelio, sin ponerle nada más que simplemente decir, desenvolver, entregar, desempaquetar lo que el texto inspirado por Dios dice a las iglesias, fue la solución para iglesias problemáticas. Así que Pablo no le tuvo. Y por eso que aquí nos dice, nadie me moleste porque llevo las marcas de la cruz en mi cuerpo. Las llevo las marcas del Señor Jesús están conmigo. ¿Por qué? Porque Él no le hizo el quite a la oposición, no le hizo el quite a los problemas, no le hizo el quite a las circunstancias, no le hizo el quite a la ausencia o a las carencias, ni le hizo el quite tampoco a las limitaciones físicas. ¡Wow, hermanos! Hermanos de la primera iglesia de Concepción y hermanos que nos están viendo. ¿Cuánto tenemos que aprender del apóstol? ¿Y cuánto tenemos que aprender de este tipo de evangelio? Así que termina el versículo 18 diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué final para una epístola. Qué final para una carta que nos ayuda a comprender la iglesia. ¿Cuáles son ahora nuestros desafíos, hermanos? Nuestros desafíos son, por cierto, evitar caer en los dos extremos. Por supuesto que tiene que ser de ahora en adelante tomar, si es que nunca habíamos mirado el Evangelio, si es que no hemos comprendido, o si es que eres un creyente reciente en el Evangelio, nuestra tarea ahora es tomar la carta del apóstol Pablo y evitar caer en estos dos extremos, comprender el Evangelio con precisión, entregar y desenvolver el Evangelio, entregarlo en los corazones de las personas, en la vida de las personas, pero genuinamente, como está escrito, sin ponerle nada, porque Pablo nos está mostrando
que la receta es Evangelio y cruz de Cristo y nada más. El Evangelio basado en la cruz de Cristo y nada más. Como alguien dice por ahí, el Evangelio más nada es igual todo. El Evangelio más nada es igual todo. Y eso es lo que probablemente hoy debemos nosotros sacar como conclusión. Hermanos amados, si tú y yo estamos hoy de pie, es por causa de la cruz de Cristo. Si tú y yo tenemos esperanza, es por causa de la cruz de Cristo. Y si tú y yo tenemos propósito hoy día en esta tierra, es por causa de la cruz de Cristo. Así es que en la cruz de Cristo es la que nos define, en la cruz de Cristo es lo que nos da sentido, y en la cruz de Cristo es la que nos da esperanza. Vivamos por la cruz de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos vemos en una próxima escuela dominical.